Quito a esta hora, imagen que nos llega desde la calle Orellana. El gobierno de Ecuador anunció que permitirá que 60.000 de los refugiados que viven en su territorio puedan abrir una cuenta bancaria. 16 grados centígrados, 61 grados Fahrenheit, la temperatura a esta hora en la capital ecuatoriana. Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN Nuestra Tele. Son las 5:30 de la tarde en Caracas, 6 de la tarde en la costa este de Estados Unidos y 2 de la mañana del miércoles en Moscú. Aquí están nuestros titulares. Tragedia en Rusia, un tren se descarriló en Moscú y al menos 20 personas murieron, 3 vagones volcados. Impresionante imagen, pasajero de un bus salió disparado por el vidrio delantero. El conductor frenó de repente. La Casa Blanca asegura que menores que crucen la frontera escapando de la violencia serán escuchados en Estados Unidos. Ya son 15 aerolíneas internacionales las que han reducido su vuelo hacia y desde Venezuela. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro asegura que en el país hay divisas suficientes para pagarles a todos. El presidente Juan Manuel Santos le explica a sus compatriotas residentes aquí en los Estados Unidos cómo avanza el proceso de paz con las FARC y les prometió públicamente que no les entregará el país a los guerrilleros. Israel reanudó bombardeos en Gaza por negativa de Hamás. La tregua duró solo horas. Ladrones con caretas de payaso, la nueva imagen de la seguridad en Bogotá. A escobazos detienen al ladrón de banco en China. Intensa tormenta de granizo en el verano siberiano en Rusia. 2 personas muertas por las bolas de hielo. Informe especial, nueva entrega de nuestra serie En Colombia es difícil ser niño. Y este elefante devolvió una cámara a los turistas. Impactante imagen en África. Empezamos en Rusia. Tragedia en Moscú por el descarrilamiento de trenes en el metro. Al menos 20 personas murieron y 160 heridas por el accidente en el que se volcaron 3 vagones. Una falla eléctrica causó la tragedia en este sistema de transporte orgullo de la capital rusa. Es uno de los accidentes ferroviarios más graves en la historia de Moscú. Una de las máquinas transitaba por tramos del occidente de la ciudad cuando una variación en el sistema eléctrico provocó una brusca detención. 3 vagones se descarrilaron. En uno las latas aprisionaron a los pasajeros. La mayoría de los que viajaban en ese vagón murió. Los rescatistas trabajaron durante varias horas para sacar a los viajeros. 20 ambulancias y 8 helicópteros acudieron a la zona para trasladar a los heridos. Muchos tienen pronóstico reservado. Andenes y otros puntos cercanos fueron habilitados como provisionales puestos de salud. Algunos de los que vivieron la emergencia publicaron videos en las redes sociales que reflejan los dramáticos minutos que se vivieron en el subterráneo. Usuarios desconocían lo que sucedía adelante. El de Moscú es uno de los metros más concurridos de Europa. Impresionante accidente en Barranquilla. El pasajero de un autobús salió disparado por el vidrio delantero porque el conductor frenó de repente. Esta avenida principal en Barranquilla es transitada por vehículos en su mayoría de servicio público. Jesús García, de 58 años, tomó un bus alimentador 100 metros antes de esta esquina. El vehículo avanzaba junto a una buseta que llevaba exceso de velocidad y que peligrosamente se le acercó por un costado. Pocos metros antes de llegar a la acera de 50 centímetros de altura, el conductor debió frenar de manera abrupta. El pasajero se fue contra el vidrio panorámico y salió expulsado. Siento que me lanzan por el parabrisas, porque el tipo frenó, pero frenó violentamente y voy a tener al pavimento de cabeza. El hombre al caer rodó 4 metros y quedó tendido en el pavimento. En el piso, el hombre intentó levantarse, pero el tremendo golpe lo dejó aturdido. Varios vecinos, pasajeros y uno de los hijos de la víctima intentaron socorrerlo. Traté de levantarme para reclamar al conductor, pero la gente que me auxilió no me dejó levantar. Funcionarios de Transmetro anunciaron una investigación sobre el accidente y el por qué el vidrio de seguridad se desprendió con tanta facilidad. Tenemos que estar atentos a los resultados técnicos para saber si en este caso el vidrio debía salir o debía quedarse en su posición precisamente para evitar un incidente mayor. Después de 5 horas de minuciosos chequeos médicos, Jesús García volvió a ponerse en pie sin un solo rasguño. Ahora dice que es un milagro haber sobrevivido a este accidente.
Ahora vamos a Estados Unidos, luz de esperanza para los cientos de niños indocumentados que cruzan la frontera de manera ilegal. El gobierno de Barack Obama permitiría que los menores se queden en Estados Unidos. Vamos a Washington con Sonia Schott. Sonia, buenas tardes, adelante. La Casa Blanca asegura que menores que crucen la frontera escapando de la violencia serán escuchados en Estados Unidos. La administración Obama ha dicho que menores y otros inmigrantes que traten de cruzar la frontera porque su vida corre peligro tendrán derecho a una audiencia de asilo para presentar sus casos. Los comentarios se producen en medio de un creciente debate sobre una ley del 2008 que permite a muchos de los niños que cruzan la frontera sur provenientes de países como Honduras, El Salvador y Guatemala una audiencia de asilo automático. Esta, sin embargo, excluye a inmigrantes mexicanos y canadienses. Esta ley está en el origen del creciente flujo de menores ilegales porque los incentiva a venir a Estados Unidos, dicen por su parte los republicanos quienes están presionando por cambiar la ley. Y mientras 40 inmigrantes ilegales ya han sido deportados a sus países de origen, la más reciente encuesta del Washington Post y ABC News constata que el 58% de los americanos desaprueba a la Casa Blanca por su manejo de la crisis humanitaria. Pero la misma encuesta también dice que el 66% de los estadounidenses tampoco está de acuerdo con el proceder de los republicanos del Congreso. El drama de los menores que cruzan la frontera hacia Estados Unidos ha llegado a instancias como el Vaticano, donde el Papa Francisco ha hecho un urgente llamado para asegurar la protección de estos niños, pero también para informarlos de los peligros mortales del viaje. Esta es la información desde Washington. Volvemos con ustedes a los estudios en Bogotá. Les reportó Sonia Schott. Sonia, gracias. Seguimos atentos. El mundo cierra cada vez más el cerco sobre Venezuela. Otra aerolínea, Lufthansa, anunció la reducción de la frecuencia de sus vuelos semanales a Caracas. Vamos en directo con nuestra corresponsal Carmen Andrea Rengifo. Hola, Carmen. Así es, buenas tardes. Pues la crítica situación económica ha llevado precisamente a la falta de medicamentos, incluso de pasajes. Esto porque no se han otorgado las divisas. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro hace pocos minutos en un consejo de ministros ha dicho que hay dinero suficiente para pagarle a todo el mundo, incluso para las importaciones. Sin embargo, las aerolíneas continúan yéndose de Venezuela. Según el gremio de las aerolíneas, 15 de estas han reducido la frecuencia de sus vuelos en Venezuela en lo que va de 2014, mientras que otras como Air Canada y Alitalia suspendieron sus operaciones. Se conoció que Copa, Lufthansa, Air Europa y Aerolíneas Argentinas también reducirán vuelos a Venezuela y Delta estaría reembolsando valores de los tiquetes. El gobierno venezolano niega que las aerolíneas estén abandonando el país. El mandatario aseguró que el Estado cuenta con divisas suficientes para cualquier demanda. Venezuela goza de muy buena salud financiera, tanto en el campo nacional, público, privado, como en el campo fiscal, como en el campo internacional. El presidente Nicolás Maduro dijo que se realizará una auditoría minuciosa a las empresas a las que se le han otorgado divisas durante todo este año. Se trata de dar un desempeño mucho más transparente, es lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro sobre esta auditoría que se va a iniciar entonces a las empresas a las que se ha otorgado divisas y a los ciudadanos. Información hasta ahora de Caracas, regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Carmen, gracias. Y el presidente Santos estuvo por segundo día de visita en Miami. Habló ante empresarios de la Cámara Colomboamericana. Dijo que el castrochavismo en Colombia fue un invento de campaña de sus opositores. Además, Santos confirmó reunión esta semana con el presidente ruso Vladimir Putin, quien respaldará el proceso de paz con las FARC. Vamos a Miami, Orlando Guerrero. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, prácticamente ha concluido una gira ya de 3 días aquí en el sur de la Florida. Durante el día de hoy se reunió con empresarios y con colombianos, empresarios pertenecientes a la Cámara de Comercio Colomboamericana. Básicamente hizo un análisis sobre el por qué le fue tan mal en las pasadas elecciones presidenciales, principalmente en esta parte de los Estados Unidos. El mandatario parece haber encontrado la explicación. En esta reelección aquí en Miami no me fue nada bien. Aquí me enmuendearon. Tal vez fue el sitio donde menos bien me fue. Para el presidente Santos, la reunión de hoy con sus compatriotas en la Florida tenía un significado bastante particular. Y es que aquí en las pasadas elecciones recibió una auténtica paliza. Más del 70% de los votantes se inclinó por su opositor. La razón parece tenerla clara el mandatario. Esa fábula del castrochavismo tuvo eco y que le iba a entregar el país a las FARC y que el régimen castrochavista se iba a imponer en Colombia,
tuvo eco. Para poner fin a ese temor, el presidente les explicó a los miembros de la Cámara de Comercio Colombo-Americana lo alcanzado hasta ahora en el proceso de paz con las FARC y lo que falta por resolver. Toda guerra en algún momento tiene que terminarse con una negociación. La teoría del castrochavismo, dijo el presidente Santos, fue una mentira alimentada en época electoral por sus contradictores. El presidente Juan Manuel Santos viajará en las próximas horas a Brasil, donde se reunirá, entre otros, con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, quien dijo anunciará públicamente su respaldo al proceso de paz colombiano. Desde Miami, Florida, Orlando Guerrero, Noticias RCN. Orlando, muchas gracias. Y ahora revisamos la información del Medio Oriente. Israel reanudó los bombardeos a Gaza tras un corto cese de hostilidades. Mediadores anunciaron en la madrugada un alto el fuego en la región, pero ante la negativa del grupo fundamentalista Hamas, el ejército de Israel reanudó las acciones militares. 191 personas han muerto. Una tormenta de granizo sorprendió a los bañistas en una playa de Rusia. La inusual granizada cayó en medio de un soleado día en la ribera del río Ob, en la región de Siberia. 2 personas murieron tras sufrir lesiones cerebrales traumáticas por la inesperada granizada de verano. Informe especial, nueva entrega de nuestra serie En Colombia es difícil ser niño. Yamit Palacio nos cuenta los riesgos que corren los menores en poblaciones de la costa norte del país. Vanessa y Daniel hacen parte de una nueva generación de gaiteros de San Jacinto. Uno se entretiene en la tarde, no se queda en la casa aburrido viendo televisión, que eso se ve casi todos los días porque es la verdad. Ensayan 3 veces por semana. Algunos me dicen que tratan a uno de hippie y eso, pero yo no presto atención. Estos niños dedican más tiempo a su música folclórica que al fútbol o a la televisión. En su talento para las percusiones, los vientos y el canto está el reemplazo de los gaiteros mayores como Lilo Lara. Hay buen futuro aquí en San Jacinto, sí. Yo lo digo, lo que pasa es que hay que darle más impulso, Hay niños por ahí que desean tocar un tambor y no lo tienen. En San Jacinto, no solo en la cultura se nota la pobre presencia del Estado. De eso da fe doña Nuris, tejedora en el pueblo de la Hamaca Grande. Para uno bañarlo y irse para el colegio tiene uno que ir a la laguna a buscar agua. No hay agua. No hay agua aquí en San Jacinto. En los colegios hay refuerzo nutricional, pero solo para unos. A los bachilleres no les están dando. A los de primaria se les dan el almuerzo y eso. El embarazo adolescente es un fenómeno creciente. Hoy en día el 19.5% de las adolescentes están o han estado embarazadas. Y la delincuencia urbana acecha. Pequeños grupos que se han venido formando de jóvenes que de pronto son aprovechados para el vandalismo. La Procuraduría cree que en este pueblo, corazón de los Montes de María, aún hay riesgo de reclutamiento de menores. El problema del reclutamiento de niños no puede verse simplemente en cuanto al número de casos que se presentan en un determinado municipio, sino todos aquellos factores de riesgo. La administración municipal de San Jacinto lo niega, no ha recibido denuncias, aunque sus funcionarios saben que en este pueblo las víctimas de la guerra se cuentan por miles y las principales huellas han quedado en sus niños. La violencia tocó nuestros hogares, tocó a cada uno de los sanjacinteros, de una manera directa o indirecta. Los adultos de San Jacinto luchan hoy por sus nuevos derechos: retorno a las tierras, restitución, reparación de víctimas y tímidos programas de atención psicológica. Hay derechos de los niños que permanecen en el papel. Ellos intentan para su vida una nueva melodía. En el corazón de los Montes de María, Ricardo Abella y Yamit Palacio, Noticias RCN. Y vamos de inmediato a nuestra redacción. Yamit, tras la publicación de sus informes, ¿cuáles han sido las reacciones del gobierno colombiano ante el riesgo que corren los niños? Buenas tardes. Hola Maritza, buenas tardes. Pues fundamentalmente la reacción es la de la justificación, lo de siempre, que estamos con el programa Familias en Acción, que tenemos no sé cuántos afiliados, que el SENA está presente allí, que está el programa de 0 a Siempre para la primera infancia, que hay una zona de consolidación para intentar hacer programas sociales para aquella región donde los grupos paramilitares y guerrilleros en el pasado estaban en disputa. Eso es verdad, está reflejado en los informes. El problema es que no todos los habitantes están cubiertos y particularmente en el tema de los niños hay muchos de ellos que siguen con sus derechos vulnerados. La
congresista Ángela María Robledo se ha comunicado con Noticias RCN y dijo que esta serie de informes le servirán de insumo para su labor legislativa, pero particularmente para buscar que el ICBF dé mejores respuestas a esta población. Mañana les muestro lo que está pasando en la frontera entre Risaralda y Chocó. Yamid, gracias. Y bueno, una buena noticia en medio de todo este drama de los pequeños, y es que ya las autoridades empiezan a concientizarse de esta grave situación. Y con esta curiosa imagen, los invitamos a seguir con nosotros. Turistas que viajaban por África creyeron perder su cámara cuando cayó a las patas de un elefante, pero el animal levantó el equipo y se los entregó. Sigan con nosotros, tenemos muchas más noticias. Informe especial, la guerra en Irak, el hambre y el olvido en el Pacífico colombiano. Y James Rodríguez a un paso de jugar con el Real Madrid. Ya volvemos. Secuestro en Colombia. El hijo de un reconocido médico fue secuestrado frente a un batallón en el norte del país. Familiares de la víctima denunciaron que 3 hombres armados se lo llevaron en su camioneta. Aseguraron que los militares nunca reaccionaron a pesar de la acción de los criminales. Y la inseguridad en Bogotá está desbordada. Ladrones que se hicieron pasar por policías asaltaron el apartamento y la oficina de un ganadero en el norte de la ciudad. Golpearon y amarraron a sus víctimas y se llevaron una caja fuerte con un botín de $100.000. Pero hay casos más insólitos. Con caretas de payasos, delincuentes asaltaron una tienda de pan en Bogotá. Testigos aseguran que 2 ladrones disfrazados asaltaron a los administradores y a los clientes. En el hecho resultó herido el escolta de un alto funcionario de la alcaldía de Bogotá. Pero la inseguridad abunda por todo lado. Robo a un banco en China. Un hombre que perdió dinero en apuestas del Mundial de Fútbol entró a la sucursal buscando cómo solventar sus deudas. La seguridad actuó y a pesar de que el delincuente amenazaba con un cuchillo a los clientes, lograron controlarlo a escobazos. Crisis por falta de agua potable en la región del Pacífico colombiano. La violencia y el abandono impiden el desarrollo de las poblaciones. Liliana Valencia, ¿qué más encontró? Maritza, buenas tardes. Efectivamente, Noticias RCN estuvo en la región del Pacífico colombiano, en el municipio de Bajo Baudó. Esta región debería ser un foco de desarrollo para todo Colombia, pero al contrario de eso, encontramos un desarrollo casi absoluto. La gente vive sin agua potable, pero además de eso, implementan estrategias de conservación ambiental para mitigar los efectos de la falta de agua. Veamos este informe. El municipio de Bajo Baudó, en el Chocó, no tiene vías de acceso eficientes. Solo se llega desde Quibdó en lancha o en avión. Sus habitantes sufren la falta de agua potable e intentan recuperarse de una reciente intoxicación masiva. Pues y ese es el agua que hemos consumido siempre, pero ahorita pues nos está haciendo ya daño. Además viven con la zozobra de los combates entre grupos armados que han ocasionado desplazamientos forzados. Es un municipio que padeció mucho el tema del narcotráfico. Sin embargo, los habitantes de Pizarro, la cabecera municipal y otros corregimientos ven en la conservación ambiental una alternativa para mejorar su calidad de vida. Si nosotros dejamos de conservar el manglar, vamos a perder muchas especies. Durante años talaron los bosques, pero hoy los conservan generando títulos de carbono que ayudan a mitigar los impactos del cambio climático. Es un ecosistema estratégico muy importante porque presta unos servicios ambientales a nivel nacional y mundial. En medio de las dificultades, la comunidad de Pizarro, Bajo Baudó, encuentra en la naturaleza el camino hacia el desarrollo. Informe especial. Primera entrega sobre la grave crisis en Irak. Un grupo islámico controla el norte del país y amenaza con derrocar al gobierno de Bagdad. La guerra interna ha dejado 2.000 muertos. Informe de nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. En la llamada calle de los intelectuales de Bagdad, los símbolos patrios iraquíes son tan comunes como los libros. Pero esto puede acabar pronto. Irak, dicen, podría desaparecer para quedar dividido en 3. La primera, que es la parte del norte, la parte del Kurdistán, que hoy en día es una región autónoma, pero que reclamaría su independencia. Luego viene la parte del medio y la parte del oeste, que sería la parte sunita, que hoy en día está en poder en muchos lugares del Estado Islámico. Y por último, la parte chiita, que es la parte del sur del país y que comprende los lugares sagrados de Nayaf, Kerbala y Basora. La consecuencia de esta crisis profunda por la que atraviesa Irak se remite a los tiempos de la invasión estadounidense en 2003 y al derrocamiento del dictador Saddam Hussein, que pertenecía a la secta sunita,
que a pesar de ser minoría, gobernaron este país por décadas. Entonces, desde el gobierno de George W. Bush, se impulsó un gobierno liderado por los chiitas, que representan más del 60% de la población iraquí, pero que con los años fue creando mayor desconfianza entre los sunitas, hasta desembocar en una guerra civil entre 2005 y 2008. Después de años de tensa calma, todo se agravó en el marco de las revoluciones árabes. Miles de sunitas pedían mayores oportunidades al gobierno del primer ministro chiita, Nuri al-Maliki, al que acusan de haber respondido a estas protestas con violencia, con un ejército al que señalan de servir a los intereses chiitas. Pero el punto de quiebre llegó con el resultado de las elecciones parlamentarias del 30 de abril, en el que la coalición de al-Maliki ganó 92 escaños, sin poder formar mayoría. Irak podría quedar dividido en tres, y en medio de una gran guerra con varios frentes, donde los radicales del Estado Islámico, que habían reclamado parte del país, saquen aún mayor ventaja. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para RCN desde Bagdad. Y tenemos noticias del fútbol mundial. El goleador colombiano James Rodríguez estaría a un paso de firmar con el Real Madrid. El máximo anotador de Brasil 2014 podría ir al equipo merengue, aunque el Barcelona también habría expresado interés de quedarse con el 10 colombiano. La prensa española afirma que las negociaciones con el Real van más adelantadas.